Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta clase, a esta serie de presentaciones sobre cicatrización de tejidos orales. En este video vamos a hablar sobre el proceso de cicatrización de tejidos duros y blandos que ocurren en la cavidad oral luego de una exodoncia dental. Mi nombre es Pedro Aravena, soy cirujano dentista, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y doctor en Ciencias Médicas. El propósito de esta presentación es primero definir la cicatrización de alveolo, luego enumerar las fases de la cicatrización y su contenido, detallar los elementos celulares y moleculares en cada una de ellas y finalmente analizar histológicamente el contenido del alveolo desde el momento de realizar la exodoncia hasta su reparación final. Bien, la exodoncia como tal es definida como una fractura abierta, puesto que se expone el hueso alveolar sin un recubrimiento superficial que lo proteja. Se considera también como una herida infectada, hablando de que nuestra cavidad oral se clasifica como una cavidad limpia contaminada, dada a las bacterias saprófitas que viven y que se encuentran en esta boca, con una fractura con pérdida de sustancia. No presenta un tejido que cubra completamente el hueso, por lo tanto su cicatrización ya se describe como de segunda intención. Ahora, luego de haber producido una exodoncia dental, vamos a ver que se generan una serie de etapas hasta su completa cicatrización y reparación. La primera de ellas es la inflamación propiamente tal, que a su vez, como vimos en la sesión pasada, existe una fase celular, una fase vascular, la agregación del tapón plaquetario, la formación del coágulo, liberación de mediadores inflamatorios, edema, limitación funcional, etc. Luego de ello viene una fase de proliferación, cuyo rol principal es la neoformación de vasos sanguíneos. También de la agregación de algunas células importantes de ella, como son los fibroblastos, para finalmente terminar con un proceso de remodelación cuyo objetivo es regenerar el tejido original, reabsorber algunos elementos vasculares y celulares que no competen, ¿cierto?, con el origen del tejido. Entonces vamos a detallar uno por uno de estos procesos ahora. Partiendo por la inflamación, cuyo detalle ya lo vimos en la sesión pasada, ¿ya? Ocurre inmediatamente luego de una exodoncia y se prolonga hasta el quinto día aproximadamente. ¿Qué ocurre allí? Bueno, la formación del coágulo y posterior tejido de granulación. Luego, debajo del coágulo inmigran, ¿cierto?, leucocitos polimorfos nucleares para la fagocitosis de bacterias que invaden, ¿cierto?, el alveolo. Esto obviamente va a producir liberación de mediadores inflamatorios, prostaglandina, bradykinin, histamina, etc., que van a generar que este proceso inflamatorio se agudice en el sentido de generar edema, dolor, etc. Se eliminan los desechos en el sentido de la fagocitosis, ¿cierto?, que ocurre por las bacterias, y esto es muy importante puesto que al quedar expuestos las corticales vestibulares o linguopalatinas del diente, se depositan inmediatamente los primeros fibroblastos en los procesos, en la fibrina que se genera en el coágulo. Aquí tenemos un esquema extraído, ¿cierto?, de Netter, original de Netter, pero extraído del libro de Ellis, donde podemos ver básicamente lo que ocurre en un tejido, en este caso piel, muy similar al tejido alveolar, en la fase de inflamación. Bueno, hay una ruptura, ¿cierto?, hay una pérdida de continuidad del epitelio, existe la formación del coágulo. El coágulo, no olvidar que presenta, ¿cierto?, plaquetas, presenta la fibrina capta, ¿cierto?, componentes celulares, eritrocitos, leucocitos, etc. Y este coágulo obviamente genera que luego, debajo de este coágulo, hay un proceso de neoformación, principalmente de fibras colágenas, para que luego, en la segunda fase, que va a haber a continuación, se produzca ya la remodelación del tejido.
En una vista clínica, ¿cierto? Es un artículo donde se simula la exodoncia en dientes en perros. Podemos observar el coágulo, ¿cierto? Un tejido carnoso, ¿cierto? Con contenido de sangre, que si toda la cascada de la coagulación no está alterada, es normal, se presenta el coágulo alrededor en este caso, del epitelio queratinizado de la encía. Algo similar, en un paciente luego de una posexodoncia podemos observar el coágulo formado, tiene color, ¿cierto?, similar a la sangre, y cuyo propósito principal es cerrar, ¿cierto?, el alveolo para que luego debajo de este coágulo se genere el proceso de cicatrización propiamente tal. La segunda fase luego de la formado del coágulo es el proceso de proliferación. Este proceso ocurre ya entre la segunda y tercera semana. ¿Y qué ocurre? Bueno, principalmente es la posición de fibroblastos, ¿ya?, y la formación de capilares y una red de tejido colágeno. Esto es importante puesto que hay un recambio desde el coágulo sanguíneo a un tejido de granulación. ¿Cómo se define el tejido de granulación? Pues bueno, el tejido de granulación es un tejido que está formado por nuevos capilares, ¿ya? Existe gran cantidad de fibras colágenos, y esas fibras colágenos, que lo que ocurre es depositarse sobre él células como son los fibroblastos y la nueva formación de capilares. A su vez, en la superficie, en el epitelio, en este caso queratinizado de la encía, migra en forma centrípeta hacia el centro del alveolo. Y es ahí donde se produce un contacto entre el epitelio, ¿ya?, de la encía con el tejido de granulación en el coágulo. Otro elemento muy importante es la acumulación de osteoclastos en la cresta ósea, ¿ya?, y es el motivo por el cual se produce una atrofia de los maxilares inmediatamente luego de la exodoncia dental. Como hablamos anteriormente, acúmulo de tejido de granulación, ¿ya? Y este tejido de granulación, que es un acúmulo de nuevos vasos sanguíneos, nuevos capilares, alta red de colágeno, depósitos de fibroblastos, presenta también la formación de un tejido osteoide por la posición, ¿cierto?, de osteocitos y osteoblastos. Tenemos aquí un esquema. ¿Qué es lo que pasa en esta fase? ¿Ya? Tenemos un tejido de granulación, ¿ya?, que van a permitir depositarse fibroblastos. Estos fibroblastos permiten la liberación de colágeno, y estos colágenos permiten una red bajo subendotelial para que las células endoteliales formen nuevos vasos sanguíneos. Por lo tanto, si hay nuevos vasos sanguíneos, existe irrigación y permite finalmente la reparación del alveolo. Esto es una imagen similar a la anterior, donde podemos ver el tejido de granulación ya la segunda semana luego de la exodoncia. Podemos ver esta imagen tipo lechosa que coincide, ¿cierto?, con el tejido de granulación propiamente tal. Otro esquema, podemos observar cómo el epitelio queratinizado que se ubica en la encía migra en forma centrípeta hacia el centro del alveolo y permite justamente la formación de esta encía. Cuando no existe el tejido de granulación, este epitelio migra hacia el interior del alveolo, ¿cierto?, evitando y impidiendo que el tejido de granulación forme nuevas fibras colágenas, ¿ya?, y por ende evita, ¿cierto?, inherentemente la formación de nuevos vasos y la posición de osteoblastos. ¿Qué significa eso? Se traduce, ¿cierto?, una reabsorción ósea, puesto que la actividad de los osteoclastos están muy asociadas a la presencia de hueso libre o sin el diente. Un esquema muy similar, ¿ya? Usamos fibras colágenas a posición de células endoteliales para formación de nuevos capilares. Y finalmente, la última fase de la cicatrización del alveolo es la remodelación, que este es un proceso bastante más extenso, largo, puesto que se genera una remodelación ósea. Se produce una reabsorción del hueso cortical por la presencia de osteoclastos en las tablas, ¿ya? Hay un depósito de hueso trabecular, el tejido osteoide se transforma en un tejido calcificado, y el epitelio de este caso asciende y cubre
y forma una encía similar a la original, un epitelio queratinizado en la zona. Aquí observamos ya la fase de remodelación, donde podemos ver la atrofia de las tablas vestibulares, lingual y palatina, debido a las actividades osteoclásticas que se producen en la zona. El propósito también de esta presentación es ver qué pasa a nivel histológico, ¿cierto?, luego de una exodoncia dental. Y este artículo, ¿cierto?, de un grupo de investigadores brasileños, publicado en la PLOS en el año 2015, demuestra a través de estudios in vivo en ratas qué es lo que ocurre, ¿cierto?, en los alvéolos luego de una exodoncia, en este caso de un incisivo central del roedor. Su propósito es describir la formación de hueso y algunos factores de crecimiento tisulares que se ubican en el alvéolo. Esta es una imagen de un microtac, donde se ve en forma muy clara las fases del estudio. Bueno, tenemos una rata control a mano izquierda. Podemos observar que los investigadores hicieron la exodoncia del incisivo central derecho, y vamos a ver cómo este microtac muestra el alvéolo, cómo se va, ¿cierto?, formando una densidad de tejido osteoide y tejido de tipo esponjoso. A los 21 días ya se observa, ¿cierto?, una gran densidad de nuevo tejido óseo de carácter esponjoso, que comprueba obviamente, ¿cierto?, el proceso de ya regeneración ósea. A nivel de los cortes histológicos podemos observar a mano izquierda, ¿cierto?, un corte histológico a nivel coronal del diente, y el lado derecho a nivel apical con distintas amplificaciones. Desde en forma de columnas, del 0 día, 7 día, 14, 21, podemos observar los cortes histológicos con los detalles que ocurren a nivel coronal y apical. Podemos observar que del primer día de cuando se produce la exodoncia, una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, ¿ya?, sin formación de tejido osteoide. Ya en el séptimo día podemos observar este infiltrado inflamatorio con gran red de colágeno. A los 14 días a nivel apical, a los 40 por, podemos observar formación ya de tejido osteoide, y a los 21 días ya un tejido óseo ya calcificado. Similar característica en el tercio apicales, pero quizás con una mayor densidad en comparación al tercio coronal, dado obviamente por la presencia, la distancia que digamos que se ubica este tejido a nivel en comparación a nivel coronal. ¿Qué pasa con el colágeno? Bueno, esta imagen muestra la formación de esta nueva red, de estas fibras colágenas, que se producen luego gracias al tejido de granulación que se genera en el alvéolo. Podemos observar que al séptimo día ya hay una red, un tramado de fibras colágenas tipo 1, tipo 1A, que a los 21 días se ve claramente y simula una red, ¿cierto?, similar a una red de capilares. Esto comprueba obviamente que mientras mayor cantidad de fibras colágenas existen en el alvéolo, mayor neoformación de vasos sanguíneos y por ende mayor posibilidad de cicatrización ósea. Un esquema muy claro de la evolución de los tipos celulares que se ubican en el proceso inflamatorio, ¿ya? Tenemos que entre las primeras semanas, entre el tercer y quinto día, la formación del coágulo con la red de fibrina, eritrocitos. Luego al séptimo día el infiltrado inflamatorio propio, ¿cierto?, de un proceso de la invasión de bacterias, ¿cierto? Tenemos linfocitos polimorfonucleares, basófilos, linfocitos T, etcétera, que están fagocitando y liberando mediadores inflamatorios como interleuquina, prostaglandina, etcétera. Ya en la segunda semana, la formación de angiogénesis, el depósito de fibras colágenas por parte de fibroblastos permite esto, ¿ya? Y la proliferación, ¿ya?, de células madres, digamos, que se pueden, o células indiferenciadas que ubican en el tejido, que va a permitir también la especialización en osteoblastos o los mismos fibroblastos, ¿ya? Las fibras colágenos que son de primero carácter más finas, y finalmente ya los 21 días son de carácter más robustas, más gruesas, y con ello la individualización de osteoblastos, para la formación
ósea propiamente tal. Otro estudio interesante a citar es este artículo de Araujo y Linde, que analizaron el cambio dimensional del alveolo luego de una extracción dental. Para ello usaron estudio en vivo con 12 perros, en lo cual se extrajeron dientes de una sola raíz, ¿ya? Y midieron en forma histológica el alveolo en la primera, segunda, cuarta y octava semana. Este estudio nos muestra algo muy interesante. Por ejemplo, aquí a mano izquierda podemos observar el alveolo, en su centro el coágulo, ¿ya? En su periferia podemos ver, esta dice matriz provisional, pero es un tejido de granulación, y las corticales, en este caso vestibular o bucal, y la lingual. Luego, ¿cierto?, a la segunda semana podemos observar este infiltrado inflamatorio en su centro, ¿ya?, con ya parte de la formación de un tejido osteoide en su periferia, pero lo más importante aún es ver cómo la tabla vestibular en B está de menor grosor, digamos, ¿cierto?, que la contraria. Y algo bastante ya detallado, ¿cierto?, es en la cuarta semana, donde vamos a observar en el centro ya la formación de tejido óseo en forma esponjosa, digamos, y cómo la tabla vestibular se encuentra ya bastante reabsorbida en comparación a su tabla lingual. Si nosotros describimos de forma gráfica cómo es el grosor, ¿ya?, de la tabla vestibular, podemos observar, miren, un gran cambio tanto en grosor transversal como en altura, y eso coincide lo que histológicamente hablamos anteriormente, la aposición de osteoclastos en las tablas vestibulares hace obviamente que se produzca una reabsorción del hueso alveolar. Por ende, es importante en este sentido mantener el hueso alveolar a través de algunas técnicas que son las técnicas de conservación y de regeneración ósea. ¿Ok? Bueno, para terminar, presentamos un cuestionario para su autoestudio. Primero, describir secuencialmente el proceso de cicatrización alveolar con todas sus etapas, y en cada una de ellas incluir el tipo de células involucradas y las proteínas liberadas, ¿cierto?, por tanto las células que participan como por los mediadores inflamatorios. Definir o analizar qué es lo que es un tejido de granulación, cuál es la función del tejido de granulación, cuánto tiempo dura, quién lo reemplaza, cómo se aposiciona, cómo se reabsorbe. Y finalmente, investigar el rol de algunos factores de crecimiento tumoral, como es el factor de crecimiento de fibroblastos, el interferón alfa, y el rol de las metaloproteinasas en el proceso de remodelación del alveolo, elemento muy importante hoy en día en el concepto de ingeniería tisular. La bibliografía recomendada para responder estas preguntas se encuentran acá, algunos libros de cirugía bucal, de patología bucal, y los artículos científicos presentados, importante su lectura. Bien, agradezco su atención y los invito ahora a ver el siguiente video, donde vamos a hablar de alveolitis, una de las complicaciones más preocupantes, digamos, por el dolor y la gran limitación funcional que tienen nuestros pacientes. Bien, muchas gracias por su atención.